Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Sergio el Último Crítico, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de una película que se estrena este viernes en carteleras titulada María y dirigida por el director Pablo Larraín. Un director que ya nos trajo películas como Jackie o como Spencer y ahora parece que con María, que es básicamente una especie de biopic entre comillas de María Callas, parece que está haciendo como una trilogía no intencionada de mujeres icónicas del siglo XXI. Y que además indirectamente está comunicada o interconectada con Jackie, ya que en ambas películas aparece, ya sea mencionado o como un personaje más, el aristócrata Aristóteles Onassis, que después de la muerte de John Fitzgerald Kennedy tuvo una relación amorosa con Jackie. Pero la pregunta que se harán los espectadores ¿es una buena película o un biopic más que no logra capturar la esencia de su protagonista? El guión escrito por Steven Knight, que ya nos trajo también escrito el guión de la película de Spencer, sigue una estructura que los espectadores ya hemos visto bastantes veces en el cine. La película arranca con la muerte de María Callas en el año 1977 en París y retrocede en el tiempo para ofrecer al espectador la última semana antes de su muerte. Mientras el personaje principal, María Callas, lidia con problemas tanto mentales como de salud, tenemos breves flashbacks de su carrera musical y de sus relaciones amorosas pasadas. Sí que es cierto que en el apartamento donde vive María Callas en la película solo la acompañan el mayordomo y la ama de llaves, y María se empeñó todo el rato en mover un piano cada día de un sitio a otro del apartamento, como si fuera la última cosa que puede controlar en los últimos días de su vida. Pero sí que es verdad que la película va un paso más allá. Y esto no es entrar en modo spoiler, básicamente porque desde el principio ya podemos verlo. Hay una entrevista que va sucediendo a través de la película con un joven cineasta que dice que va a rodar un documental que se va a titular Los últimos días de Callas, cuyo nombre es Mandrax, que curiosamente el nombre del joven cineasta Mandrax es también la medicación que está tomando María para intentar evadirse de sus problemas y evadirse un poco también de la realidad. Y aquí es donde juega la ambigüedad durante todo el largometraje. Es que si básicamente lo que estás viendo o las interacciones que está teniendo María son reales o imaginarias. Y por ejemplo, hay una escena bastante surrealista que a mí me ha parecido una de las mejores escenas de la película. Solo diré que pasa en un día lluvioso y la verdad es que creo que es una como he comentado, de las mejores escenas de la película, ya que mientras María va andando por la calle aparece de pronto y de la nada una orquesta que empiezan a tocar una pieza de la ópera de Madame Butterfly, una obra que obviamente hizo María Callas en su vida. Y ahora voy a hablar de lo positivo dentro de esta película de María. La verdad, lo primero de todo tenemos que hablar de Angelina Jolie. Sí que es verdad que agradezco por parte del director de Pablo Larraín que, como ya hacía en Spencer, que a Kristen Stewart no le empezó a poner narices falsas de látex, pues justamente en esta película de María tampoco vamos a ver a Angelina Jolie caracterizada de forma como si fuera un muñeco o que hubiera salido de la película de la casa Gucci de Ridley Scott. No, aquí vemos básicamente a la actriz Angelina Jolie intentando esforzarse lo máximo posible por ser una María Callas convincente. Sí que es verdad que realiza una buena actuación, sí que ves durante todo el metraje que está sufriendo, tanto en la vida como en los flashbacks, ves que María ha tenido una vida dolorosa y Angelina solo refleja maravillosamente, pero creo que a veces esfuerza de más. Hay momentos en que esfuerza demasiado el acento de María Callas y a veces parece que se le olvida. Y son pequeños defectos que tiene la actuación que a mí, bajo mi punto de vista, no me parece, como muchos han comentado, la mejor actuación de Angelina Jolie en su carrera. Yo creo que ha tenido papeles muchísimo mejores, por ejemplo, por el que ganó el Oscar a actriz secundaria por la película Inocencia Interrumpida, pero sí que es verdad que aquí hace un gran papel y además lleva la película sobre sus hombros y sale bastante triunfadora de ello. Otro punto positivo es la dirección del director Pablo Larraín. La verdad es que visualmente la película es apabullante. Creo que lo mejor que tiene la película de María sin duda es el estilo visual.
la fotografía me parece maravillosa, tanto la utilización en los flashbacks que son en blanco y negro y con el grano como si estuviera rodado en celuloide de la época, como los grandes escenarios que utiliza. Nunca se ha visto tan espectacular París como en esta película, y además también los interiores, por ejemplo, en el apartamento de María me parecen excelentes. Tanto la iluminación como los colores, todo tiene una perfecta armonía. Ya os comento, en la escena lluviosa y real que tiene el personaje de María, el uso de la fotografía es excelente. Y personalmente me parece una película, y ya lo digo desde aquí, que tiene más estilo que sustancia. Creo que María visualmente es espectacular y creo que el estilo visual se come por completo a lo demás en esta película. Y sin duda alabar el trabajo de Stéphane Fontaine en la fotografía. Sí que participó con Pablo Larraín en la película El Conde, pero sí que es verdad que aquí el hombre perfectamente hace un trabajo excelente. Hablando del tema de la música, hay que decir que la película de María utiliza el efecto o la técnica que se utilizó en La vida en rosa, la película biopic de Edith Piaf que interpretó Marion Cotillard. Aquí han utilizado la voz real de Angelina Jolie y la han fusionado con la voz de la cantante María Callas. Pero sí que es verdad que en ciertos flashbacks o en ciertas escenas donde sale la María Callas real, la verdad es que escucharla a ella es impresionante, se te ponen los pelos de punta y es verdad que la historia toma una dimensión totalmente diferente. Y creo que una película que es un biopic sobre una cantante de ópera tan icónica y tan diva como fue María Callas, que menos que preocuparse por la música, y la verdad es que también es un aspecto totalmente positivo y que junto a lo visual, ya os digo, es lo mejor del largometraje. Y ahora voy a hablar un poco de los puntos negativos que tiene esta película, que realmente tiene más de lo que realmente pensaba que iba a tener. El primero de todos es el ritmo. Esto no es un biopic como el de Spencer. Spencer sí que es verdad que no era un biopic al uso, el de María tampoco es un biopic al uso, pero sí que es verdad que Spencer tenía un ritmo más ágil. Sí que es verdad que María parece más un drama contemplativo en ciertas partes, y en una película que dura 2 horas, sumando los créditos finales, sí que es verdad que se hace un poco piedra en demasiadas ocasiones. Básicamente la película habla de cómo María va perdiendo la voz e intenta cantar y eso le va a afectar personalmente a su salud y que la lleva hasta su fallecimiento. Sí que se repiten bastantes escenas. Las escenas de María visitando a su pianista para intentar cantar se repiten en demasía. Las conversaciones con el mayordomo y la ama de llaves también se repiten demasiado. Y es un ritmo que sí que es verdad que en el metraje sí que se podía haber recortado mínimamente un cuarto de hora para darle un ritmo más ágil. Yo no estoy diciendo que sea una película mala por tener un ritmo lento. No, hay películas con ritmo lento que son grandiosas películas. Si tienes paciencia seguramente lo verás poético, pero si no posiblemente te acabarás durmiendo. Voy a hablar del guión. Sí que es verdad que el guión es bastante flojo y, como ya he dicho, parece que aquí reina sobre todo el estilo visual por encima del guión o de la historia. Ciertas escenas son demasiado melodramáticas, parecen sacadas de una telenovela. Hay una escena donde el doctor está visitando a María Callas y le está diciendo por favor no cantes más, y María Callas le dice que la ópera no tiene ningún tipo de razón. Y hay otra escena donde María Callas habla de que no puede tener hijos de forma natural, o sea que no puede quedarse embarazada, y dice que ella ya lo sabía porque ella es un tigre. Yo esto no sé de dónde diantres se lo sacan, si realmente lo dijo María Callas, pero si no es así, me parece una tontería y una forma de meter cosas melodramáticas con calzador que le fallan todo lo que es la historia y el guión de la película. Estos diálogos suenan bastante ridículos e incluso son risibles para un drama que pretende ser eso, un drama bastante denso y pesado. Y por último quiero decir que es una película que no logra capturar la esencia de María Callas. Ya he dicho, no es un biopic al uso. Pablo Larraín no está acostumbrado a eso. Lo demostró ya con Spencer y con Jackie, y con esta sigue haciendo absolutamente lo mismo. Se podría haber hablado un poco más de esta diva que fue María Callas durante la película, porque ya os digo, yo a María Callas
la conozco de oídas y de haber visto algún vídeo suyo. Pero si no estás metido un poco en la historia de esta persona, pues irás bastante perdido. Y si te sumas el ritmo lento, pues habrá gente que seguramente se querrá pegar un tiro en la cabeza. Ya os digo, es un guión que si hubieran hablado más sobre todo de su época cuando era cantante de ópera, hubiera ganado mucho más la película. Es verdad que también se habla un poco de la infancia de María de forma un poco dramática y exagerada, que es una escena bastante sacada de contexto, pero como espectador me hubiera gustado saber un poco más de esta persona y más de sus grandes momentos dorados como cantante de ópera. Sí que hay momentos que ves que ese personaje o esa persona está ahí. Hay una escena en la que la increpan porque no participó en una ópera, al final canceló, y ella se cabrea diciendo que es que la ópera no espera absolutamente a nadie y saca ese genio que todo el mundo comentaba que tenía María. En esa escena sí que podemos ver pequeños rasgos de la personalidad de María Callas, pero ya os digo, me hubiera gustado mucho más saber más de esta persona durante el metraje. Así que en definitiva y resumiendo, ¿recomiendo María? Por un lado sí, si os gustan los biopics que ha hecho Pablo Larraín, esta película os gustará. Yo tengo que decir que en el top de biopics de mujeres icónicas del siglo XXI, yo creo que pondría a Spencer en primer lugar, segundo sería María y el tercero sería Jackie. Jackie realmente es una película que no me gustó en ningún momento. Y si eres fanático también del cine contemplativo, pues esta película te pueda gustar. Pero si buscas una historia vibrante y ágil sobre los últimos días de María Callas, seguramente acabarás decepcionado. Yo creo que al final la mejor forma de describir María sería que es un poema visual donde lo visual es la auténtica poesía dentro de la película. Es muy bonito de ver, te gusta, pero también es difícil de conectar, ya os digo. Tampoco hablan mucho de la historia de María y eso hace que el espectador que no conozca esa historia anteriormente le cueste conectar. Si ya no te gustan las películas contemplativas de ritmo lento y no tienes ni idea de quién es María Callas, aunque seas muy fan de Angelina Jolie, vete a verla, pero yo ya te lo he dicho, prepárate porque a lo mejor te acabas durmiendo en la butaca del cine. Así que yo creo que es una buena película con sus pros y sus contras. Creo que es una película buena, sin más, no diría, como dicen, la mejor interpretación de Angelina Jolie, porque no lo es, pero sí que es una película que, como ya os digo, si os gustan las películas anteriores de Pablo Larraín, esos biopics, pues os gustará. Y sobre todo, si os gusta el estilo visual, la fotografía, la película ahí es excelente. Así que esta ha sido mi crítica de la película de María. Si ya la habéis visto o la vais a ver, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Suscribiros al canal, cosa que agradezco mucho, a pesar de que yo voy subiendo vídeos de higos a brevas. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!